Buenas, ¿cómo andan? Hay un tema único acá, ¿eh? Renta inesperada. Bien. ¿Qué es esta? ¿Qué entendiste? Bien. En realidad es solo un anuncio, no tenemos proyecto, no tenemos nada escrito, nada. Que tampoco lo tienen. Es querer cobrar más impuesto donde ya se cobra impuesto. ¿Y por qué digo esto? Porque la renta inesperada se va a cobrar sobre ganancias que excedan supuestamente un límite. Ese límite hoy es 1.000 millones de pesos. Que después cuando salga el proyecto veremos si eso se modifica o no. Pero ¿qué quiere decir? Vas a cobrar impuestos sobre ganancias. Y eso ya existe en Argentina. Claro que se llama impuesto a las ganancias. Entonces, si vos ganaste más, vas a pagar más impuesto a las ganancias. O sea, en realidad lo que te anunciaron es que te van a subir la alícuota de ganancias. Sí, que te van a cobrar en realidad un adicional sobretasa sobre el impuesto a las ganancias, que el impuesto a las ganancias, no nos olvidemos, que ya lo subió este gobierno. Porque con la reforma tributaria, este año iba a ser del 25% el impuesto a las ganancias para las empresas y para de forma progresiva para las personas físicas. A partir de la modificación de este último que hizo este último gobierno, la alícuota de impuesto a las ganancias que pagan este año las empresas es del 35%. O sea, esto abarca a la gente que ya está dentro del régimen del impuesto a las ganancias. ¿Alcanza? Como no tenemos proyecto, no sabemos. Claro, Seguro no sabemos a quién alcanza. va a alcanzar a todo aquel que generó una renta inesperada. Tiene que, pero, ¿cuál es la renta inesperada? Porque yo lo que planteo es, para vos decirme que es una renta inesperada, primero tenés que saber cuál es mi renta esperada. ¿Qué es lo esperado? Claro. O sea, vos me deberías haber dicho, bueno, todas las personas físicas y todas las empresas tienen que decirme cuánto esperan ganar. Porque si no, no existe lo inesperado. Bueno, supuestamente lo que se va a hacer es comparar 2021 versus 2022. Sí, 2021 que también es relativo, porque venís de 2020 de una pandemia, con lo cual tampoco es un año... Claro, porque además de propuesto. superar ese límite tenés que haber tenido un gran... margen de utilidad importante. Claro. Que tampoco se define, porque fue en una conferencia, no se define cuál es el margen de utilidad, cómo se va a calcular, qué significa o qué va a ser relevante de ese margen de ¿Se utilidad. sabe, Fede, más o menos cuántas empresas podrían ser? El gobierno dice 3,2%. Sí, 3,2% fue en 2021, es el cálculo se hace para 2021, pero ahora 2022, donde la actividad... 1.000 millones de pesos. Sí. Que son 5 millones de dólares. 5 millones de dólares o 8 millones y medio, depende. Para una empresa es un número marginal en muchos Nada casos. para una empresa... Y no nos olvidemos que las ganancias también cada año se van inflando por la inflación. Claro. Entonces vos podés haber hasta perdido en términos reales de tu ganancia, pero haber ganado más. Esa es una buena... Ellos hablan de ganancia neta. Ganancia neta. Entonces me tenés que permitir a mí ajustarla por inflación. Si no, no es neta la ganancia. Yo lo veo medio raro. Nada Si no, no es neta, pero si no, con un 70% de inflación ya te hice pagar impuesto a las ganancias inesperadas de una. Bueno, ¿por qué te digo que lo veo raro o sería injusto que hagan eso? ¿Por qué? Porque esto es sobre las ganancias. Vamos del otro lado de la vereda, con las pérdidas. Cuando una empresa tiene pérdida, tiene un quebranto. Sí. Ese quebranto se puede tomar por los próximos 5 años. Si vos no generaste renta y no te pudiste tomar por los próximos 5 años ese quebranto, lo perdés. Ahora, ¿qué pasa? Ese quebranto no se puede ajustar por inflación. Entonces vos tenés un quebranto. Claro, o sea que tu quebranto se mantiene en 100, por más que ya tenga el 70% de inflación, Correcto. no ajustaste... No te lo permiten ajustar por inflación. Entonces digo, si la pérdida no te la van a permitir ajustar por inflación, no tendría nada de lógica que la ganancia te la permitan ajustar por inflación. Lo que pasa es que te deberían también permitir ajustar por inflación la pérdida. Bueno, por eso digo, dentro de un contexto Claro. de lo que viene haciendo, el sentido que vienen dando las últimas medidas del gobierno, lo más lógico dentro de este gobierno sería que no te permitan ajustar tampoco las ganancias porque no te están permitiendo ajustar las pérdidas. También te tendrían que haber actualizado todos los montos que cuenta Fede semana a semana, que te tienen que devolver de diferentes cuestiones que jamás los actualizan. Fede, hipotéticamente de aprobarse, cosa que es muy difícil, Sí. el gobierno recién recaudaría esto en 2023. Quiere decir que lo que acaba de anunciar de bonos para jubilados y trabajadores no se va a financiar con esto. Este es un impuesto que sería del periodo fiscal 2022 que se Claro. pagaría en 2023. Claro. Digo se pagaría porque de aprobarse
va a ser lo mismo que el ACE, que el aporte solidario extraordinario, el grandes fortunas, Judicializado. se va a judicializar, porque no tiene ningún sustento jurídico. Y aparte otra cosa, 35% pagás hoy de ganancia. Sí. Si vos encima cobras una sobretasa, ¿no entras en usura ya directamente? Bueno, igual hay ¿No un... es confiscatorio? Y por eso digo que seguramente se va a judicializar esto. Va a pasar como lo que pasó con el impuesto a las grandes fortunas. Se va a terminar judicializando y hoy nosotros nos encontramos que del aporte de las grandes fortunas nadie sabe cuánto se recaudó, nadie sabe en qué se utilizó. Supuestamente iba a ser para solventar todo el IFE Olvidate. y ahora te dicen que la inflación vino porque se emitió plata para... Supuestamente iba a ser por el tema de la pandemia. Por eso, Y para gastos de los salud. Era un IFE, porcentaje igual, De ¿eh? salud, sí, otro porcentaje iba para IPF. Era para IPF, sí. Y ahora te están diciendo que la inflación se genera porque debieron emitir para solventar esos IFE que supuestamente los iban a pagar el aporte de grandes fortunas. Digo, se invierte un montón de recursos, tiempos y demás para crear un nuevo impuesto que después termina siendo, creo que un relato más popular que otra cosa, ¿no? En la práctica vemos... Que muchas veces no se aplican. Como... O se aplica, pero después se judicializa y termina siendo hasta mayor el costo que tenés que insumir en todas las tasas judiciales, abogados judiciales del Estado y demás, que lo que te terminás recaudando. Claro. ¿Algún país del mundo tomó una medida de este estilo? Se tomó en algún momento con el petróleo, ya hace más de 40, 50 años, pero era por algo muy específico, por una suba muy alta que había tenido el petróleo y con otro objetivo distinto que quería aplicar Estados Unidos. Nada que ver con un tema de pandemia o de generar o mantener el gasto del Estado a través de los impuestos. Claro. Ahí tenemos una pregunta, Cambiando Fede, de tema. de María Eugenia. Buenos días. ¿Podrían dar un ejemplo numérico concreto para el caso de una donación? Creo que muchas personas no lo hacen porque no saben cómo hacerlo. Sería interesante promover este tipo de acciones. Gracias a todos. Los veo siempre. Bien. A ver, un ejemplo numérico es, las donaciones se permite deducir del impuesto a las ganancias, de la ganancia neta ¿qué quiere decir? Lo que yo gano menos todos los gastos que me deduzco, ahí me queda una ganancia neta final. Sobre esa ganancia neta final, yo tengo que aplicar un 5%, es decir, agarrar ese número, multiplicarlo por el 5%, y ese es el tope que yo me voy a poder deducir de donaciones al año. Es decir, si yo gané 100, el 5%, es decir, 5 pesos, va a ser lo que yo me voy a poder deducir de donaciones. Si yo hice donaciones por 10 pesos, solo me voy a poder deducir 5. Si hice donaciones por 4 pesos, me voy a poder deducir los 4 pesos. Es muy complejo esto, seguramente, si es de una persona física, apunta a empleados en relación de dependencia. Es muy complejo y este cálculo no lo hace el empleado, este cálculo lo hace el empleador. Entonces lo que tienen que hacer los empleados es informarle al empleador a través del CIRADIC cuáles fueron todas sus deducciones del año. Y después lo que hace el empleador es hacer este cálculo del 5% que lo hace como agente de retención. Si vos tu sucesión, tu herencia la donás en vida, ¿es lo mismo? No. Esto es una donación que tiene que ser a entes que estén Ok. permitidos por Eso AFIP. para deducir los Claro. impuestos. Sí, que de hecho en AFIP está dentro de la página, vos pones el quit de a quién le querés donar la plata y te dice si está aprobado o no. Si te lo podés deducir o no. Igual es nada lo que te deducís, por lo que está contando. Es el 5% de la ganancia neta. Si tu ganancia es muy alta, va a ser un monto importante. Si tu ganancia es baja, va a ser un monto bajo. Claro. Pará, pero si es el 5% de lo que yo gano, De mi ganancia neta. sí, mi ganancia neta, el 5% es lo que yo puedo donar Es el tope que te podés tomar de deducción para para donar. donar. Para donar. Correcto. Claro. En definitiva, yo lo pago igual, o se lo pago a la FIP o se lo pago a una entidad. Sí, si vos se lo pagas a la entidad, lo que haces es de ese total te lo deducís, no va contra impuestos, sino que te lo deducís de la base y si a vos te retienen un 30% de impuestos, te ahorrás el 30% de esa donación. De esa donación. Tenemos una más, de Gloria. Mi marido trabaja en una fábrica, él no usa la ropa que le da la fábrica, pues es gerencial. Creo que esta la habíamos leído. Sí, esta la habíamos leído. Pero la fábrica no le permite deducir indumentaria y ganancias. Está bueno repasarlo. ¿Se puede hacer algo? Sí, es la que nos había quedado pendiente. Claro, nos quedó pendiente porque lo que contaba Fede la vez pasada era un caso donde le termina la justicia dándole la razón a una persona para que se deduzca la ropa. Es Correcto, a un contador. Después preguntaron esto, no la contestamos. Bien, ¿qué pasa con esto? En realidad la ley te dice
que para empleados en relación de dependencia lo que te podés deducir es indumentaria de trabajo que se utilice exclusivamente en el trabajo y que tu empleador no te la provea. En este caso, si es gerencial y estamos hablando de que tal vez se compró una camisa, un saco y un pantalón de vestir, pero no es de uso exclusivo, ahí el empleador puede... ¿Y cómo demostrás? Es uso exclusivo, Fede. Bueno, pero ahí voy, digo, el empleador lo que puede hacer es, como es responsablemente solidario de esto, es decir, mira, yo no te lo tomo dentro del CIRADIG. ¿Qué puede hacer la persona física? Presentar su propia declaración jurada, deducirse esto y generar un saldo a favor. Que ese saldo a favor después va a ser muy complicado que la AFIP se lo termine devolviendo. Claro. Y a su vez la AFIP... Pero esa declaración de él Sí. es aparte de la que se presenta en la empresa. Claro, aparte es... Él personalmente. Cada vez personalmente lo que dice pero no es... reemplaza la sino No. es complementaria. Es complementaria. Es lo que dice, bueno, la empresa me tomó esto, yo considero que estos gastos sí me los puedo deducir, entonces yo informo mi propia declaración jurada y me tomo esa deducción. Claro, pero no te dan la plata física, No. te queda saldo a favor. No, no es como en Estados No, Unidos. pará, pero ¿te reconocen el saldo a favor? El saldo a favor queda, sí. A ver, vos presentás tu declaración jurada y el saldo a favor queda. Después tenés que generar una demanda de repetición para que AFIP te devuelva la plata. Y a su vez, después puede venir a... No va a pasar nunca. No, y además algo importante, además después puede venir AFIP y decirte, mirá que mi criterio es que esos gastos no son deducibles. claro. Y tenés que ir a la justicia como hizo ese contador que hablamos la vez pasada. Y tenés que ir al tribunal fiscal. Claro, pero había estado casi 10 años. Era de 2007 y lo resolvió en 2019. Creo que te conviene resolverlo, bueno, pagar un poquito más y comprarte Y algo. es lo que pasa, y él termina pasando esto. Sí. Igual digo, complicado estamos para que un gerente tenga que... Digo, qué complicada está la economía argentina para que un gerente esté pensando en deducir gastos. Es una fortuna la ropa. Totalmente, por eso. Una fortuna. No tan mal la Argentina, sino los impuestos. Claro. Porque, tranquilamente, si el gerente se compra ropa para ir a trabajar, Sí. se la tendría que poder deducir. Si es un gasto que necesita para llevar adelante su trabajo, no es un gasto personal. Lo que no se permiten deducir son gastos personales, pero un gasto del ¿Qué trabajo. pasa si eso lo pone la empresa? Sí, Claro, en la declaración. Porque yo, gerente, puedo ir, voy con jean y remera. sí. Entonces me llama el presidente de la empresa y me dice, así no puedes venir a trabajar. Le digo, bueno, dame la ropa. No. Bueno, entonces yo me la compro, deducila. Y que aparezca en la deducción de la empresa. Bien, entonces ahí sería obligatorio para esa empresa y la empresa debería tomarle ese gasto Sí. dentro del CIRADIG y ahí se lo puede deducir. Ahora, ¿por qué algunas empresas dicen no lo tomamos? Porque después AFIP puede ir a la empresa y decirle, mirá que ese gasto que se tomó tu empleado y que vos se lo tomaste para hacerle la retención no era deducible. Entonces vos empresa, sos responsablemente solidario por el impuesto que no le retuviste a tu O sea, con lo único que la AFIP no puede decir que no es deducible es si se demuestra 100% que es para usar... exclusivamente. Es donde yo te digo, si la empresa lo toma, la empresa Ahí dice, ya está es la ropa efectivo. que usa la empresa. Claro. ¿Sí? Pero bueno, después la empresa tiene que defender la no retención Claro, que le le tenés hizo que al coser un empleado. logo al saco de la empresa. Claro, un logo. Bueno. Es como Bernardo.